Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesús. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bienvenidos al estudio bíblico. Hoy iniciamos la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Sabemos el contexto histórico en el cual vivían los destinatarios de esta epístola. Así que fácilmente vamos a entender que es una de las razones fundamentales por la cual esta carta es enviada. Si tú analizas la primera carta de Pedro, te vas a dar cuenta que el tema principal es el consuelo, la necesidad de consuelo por parte de sus destinatarios. Tan difícil era vivir en aquellos momentos de tanta persecución, incertidumbre, angustia, que Pedro intenta abrir sus ojos a una realidad distinta a lo que ellos estaban viviendo, una realidad eterna. Una realidad que fue planificada desde antes de la creación del mundo. El principal objetivo de Pedro fue entonces que sus destinatarios pudieran poner sus ojos en aquellas posibles realidades y sopesar su experiencia diaria. Menciono posibles realidades porque ya Cristo hizo posibles para ellos y también para nosotros. Por lo tanto, Pedro busca consolar a sus lectores. Pedro les muestra el plan divino, un plan que estaba siendo cumplido y desarrollado en quienes eran sus hijos, a pesar de luchas, a pesar de tribulaciones. Más adelante en esta carta, el apóstol también los exhorta a vivir en santidad. Sepamos que el de Pedro, al igual que el de toda la Biblia, el mensaje es esperanza. Es el mensaje de las buenas nuevas. Aunque en esos momentos estaban sufriendo persecución, el mensaje era esperanzador. Es un mensaje vigente hoy en día. Aunque nuestras circunstancias, nuestros sufrimientos sean diferentes a los de estos creyentes del pasado, la realidad es que Pedro muestra esta carta algunos aspectos que también son para nosotros. Por lo tanto, la lección que Pedro nos da es animarnos a buscar, a través de la carta, el consuelo necesario, el propósito para su vida. Si tú y yo somos hijos de Dios, tenemos una posición espiritual. Tenemos la posibilidad de relacionarnos con un Dios que siempre se muestra disponible ante nuestra búsqueda. Vamos a analizar estos dos versículos muy cortos, muy sencillos, pero que tienen un mensaje. El apóstol comienza su carta presentándose. Así lo acabamos de leer. Pedro, apóstol de Jesucristo. Así empieza la carta. Muchos le llamaban por su nombre judío, que era Cefas. Pedro prefiere identificarse con su nombre griego, asignado ¿por quién? Por Jesús, Pedro. Lucas capítulo 6, verso 14. El nombre de pila de Pedro, ya sabes que significa roca. Pedro se presenta además como un apóstol de Jesús, es decir, un enviado por él, quien lleva la autoridad a aquel que lo envía. En este caso, lo que eso significa es que les escribe esta epístola con la autoridad de Jesús. Así que por lo tanto él espera que sus lectores, el que está leyendo la carta, le presten atención a sus palabras porque son enviadas por Jesús. Si sigues analizando el versículo 1, Pedro identifica las ciudades a las cuales les escribe su carta. Entendemos que en ellas había hermanos conformando distintas iglesias, hermanos que estaban siendo perseguidos y que debían vivir en sus propias casas, en sus propias ciudades como si fueran extranjeros. Sabemos que ellos eran perseguidos. Sabemos que debían ocultarse para adorar a Dios.
Si transgredían la ley al no adorar al César, iban a llevar una vida muy difícil. Seguramente les iban a meter en las cárceles, los iban a matar. La mayoría de estas personas eran de origen gentil y muchos de ellos debieron mudarse de sus ciudades, pero no era la regla general para estos hermanos. A estas personas Pedro les dice que fueron elegidos de antemano por Dios para vivir dentro de una relación especial con Él. Y este mensaje de Pedro a estos hermanos también es para nosotros. Ellos, como nosotros, deberíamos comprender que Dios obra según su presciencia. Yo cuando leí este versículo pensé que había una rata en la traducción, en el escrito. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Si tú lo lees rápido, a lo mejor dices presencia de Dios. Elegido según la presencia de Dios Padre, pero no tiene sentido. Elegido según la presciencia. ¿Qué es esto de presciencia? Pues si buscas en el diccionario, presciencia significa conocimiento de las cosas futuras. Dios obra según su presciencia. Y que ese plan no lo elaboró ayer, ni la semana pasada. Fue un plan perfectamente orquestado desde antes de la fundación del mundo. En este plan no solo estaban ellos, también estamos tú y yo. Por tanto, entendemos que Él ya nos conocía gracias a su presciencia y que a pesar de saber cuáles serían nuestros errores o cuán pecadores llegaríamos a ser, aún así puso en nuestro alcance la posibilidad de una relación plena con Él. La presciencia de Dios es ese previo conocimiento que solo Él tiene de todas las cosas. Algo realmente bueno que Pedro nos muestra es que fuimos elegidos. Por lo tanto, nadie pudiera decir con verdad que Dios no es capaz de perdonar sus pecados, ya que nadie es tan pecador. Fíjate lo que te voy a decir. Nadie es tan pecador que Dios no lo pueda perdonar. Aquí hay una verdad muy, muy profunda, y es que a pesar de quienes hemos llegado a ser, todos estamos incluidos dentro de su plan. Tú y yo tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, acercarnos a Él. Solo tenemos que ser capaces de aceptarlo. Esa es la condición para comenzar a vivir en Él. Fuimos elegidos, tú y yo somos elegidos, pero nuestra condición de pecador nos separa de ese plan. Estamos en la naturaleza de Adán y tenemos que ir a la naturaleza de Cristo. Como hemos compartido en estos días en la escuela bíblica, en la serie Vencedores. Pedro también habla sobre la Trinidad. Habla en el versículo 2. Nos habla sobre la salvación haciendo referencia a la Trinidad. Y a través del mensaje Pedro muestra que cada persona de la misma tiene una parte importante en esta obra. El principal énfasis se hace en la obra del Espíritu y en la de Jesús, dando por sentado que todos obran en conformidad, unidos por un mismo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Nuestra salvación. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, gracia y paz os sean multiplicadas. El papel de cada persona de la Trinidad es el plan de salvación. Pedro dice que Dios Padre es quien hace el plan. Él elige al hombre y dispone todas las cosas como para que éste tenga la posibilidad de aceptar su propósito. Digo posibilidad porque tú y yo tenemos libre albedrío. Si no queremos estar en esos planes, si no queremos aceptar a Jesús como nuestro Salvador, no lo aceptamos. Tú eliges. Dios no fuerza la situación, pero te ofrece el plan. Te ofrece, mira, aquí tienes el camino de bien. Te ofrezco el camino de bien y está también delante tuyo el camino del mal. Escoge, pues, el camino de bien. El pasaje también habla sobre la santificación del Espíritu. Es quien realiza todo el proceso de santificación en nuestras vidas. Nos muestra que estamos en y nos convence de pecado.
también es el que realiza el proceso de justificación. De esto hemos hablado en Gálatas capítulo 5, verso 25. En el inicio de nuestra nueva vida espiritual, Él nos bautiza, Él nos sella. Él comienza desde ese momento a vivir con nosotros. Luego se pone a trabajar en nuestro espíritu, en el nuevo nombre en nosotros. Nos ayuda a crecer, intercede por nosotros. Además de todo esto, nos da inclusive la convicción de ser hijos de Dios. También nos guía, nos fortalece, nos revela la verdad de Dios para que podamos vivir en ella. Y la verdad es que todo esto nos anima a seguir investigando sobre el obrar del Espíritu Santo. Ayer tuvimos una tertulia con nuestros invitados, Adolfo Mazariegos, Carlos Reitz, y hablaban sobre cómo tener una relación personal con el Espíritu Santo. No puedo tener una relación con el Espíritu Santo, no puedo tener una relación personal con Jesús si no le busco. Si no le busco, no voy a ver milagros en mi vida. Si no tengo una relación personal con Él, no voy a ver sus bendiciones en mi vida. Pedro también habla de Jesús. En tanto que Jesús no solo que aceptó venir a vivir entre nosotros, mucho más que esto, Él estuvo dispuesto a morir en nuestro lugar. De esa manera, a través de su muerte, nos podía limpiar con su sangre. Limpiaba con su sangre nuestras vidas de pecado. Él nos dio salvación, Él nos dio la vida eterna. Fíjate qué cosas. Con su muerte en la cruz, con su sangre derramada en la cruz, dio su vida por nosotros para limpiar nuestro pecado. Nos dio salvación, nos dio vida eterna. Es por eso que Pedro habla de ser rociados por la sangre de Jesús. Esa sangre debió ser derramada para nuestra limpieza delante de Dios. Lo acabamos de leer, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Además de todo esto, Él hace muchas cosas más por nosotros. Él vive en nosotros. Se presenta en medio nuestro cuando nos reunimos en su nombre. Lo dice la palabra, donde hay 2 o 3 invocando mi nombre, yo estoy ahí en medio. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús media entre Dios y nosotros. Y todavía más. Al final de nuestras vidas, Jesús nos dará la vida eterna. Ahora bien, Pedro no deja de sorprendernos con estos dos versículos. Después de decir que Dios elaboró un plan de la eternidad, que Él nos eligió para vivir en Él y que el Espíritu Santo opera en nuestra santificación, Pedro nos dice cuál es el propósito de esa elección. Él dice que fuimos elegidos ¿para qué? Para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Uno se podía hacer la pregunta, ¿obedecer qué? Ahora la responderemos. ¿Obedecer qué? ¿Al llamado? ¿Podrías pensar tú? Y no estarías mal encaminado. El rociamiento del que está hablando Pedro implica compromiso. Desde nuestro punto de vista, una vez que nos comprometemos a vivir una nueva vida a la luz de la palabra de Dios, obedecemos sus preceptos. Es cuando el rociamiento ocurría en nuestras vidas, ya que en ese momento es cuando se produce la conversión y nacemos a una nueva vida. Y de esto también te hemos hablado. Sin arrepentimiento no hay conversión. Hemos tenido el pasado fin de semana también una reunión de jóvenes de la Iglesia Cuerpo de Cristo, y el que nos compartía la palabra, Salvador Ors, decía que el primer milagro que se tiene que producir en nuestra vida es la conversión. Sin arrepentimiento no hay conversión. Y esto es interesante mencionarlo. ¿Qué piensas tú al respecto sobre estos dos versículos que nos está compartiendo Pedro? ¿Sabes una cosa? Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, la justificación se aplica sobre nosotros, ya que somos bautizados en Él y en ese bautismo somos lavados, quedamos limpios delante de Dios. Todo gracias
a la sangre del Cordero, a la sangre de Jesús. Todo esto se cumple en nuestra conversión, en ese nuevo nacimiento del cual hablaba Jesús en sus días de ministerio en la tierra. Esas palabras que hablaba, que comentaba con Nicodemo. Ese nuevo nacimiento. La salvación llega a nuestras vidas como un regalo especial de Dios. Cuando nos la ofrece, Él no pide nada a cambio, ya que no hay forma de la que podamos pagar. Sin embargo, hay algunos requisitos que Dios espera de nosotros. Por ejemplo, aceptar a Dios como nuestro Señor, vivir para servirle, arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar el rumbo de nuestras vidas, obedecer a su voluntad. Y esto no lo hacemos no como una devolución, sino como una muestra de amor, como entrega de lo agradecidos que estamos por lo que hemos recibido. Ya te hemos mencionado lo que hemos recibido de parte de Jesús. Su sangre nos limpia los pecados. Obtenemos salvación, obtenemos vida eterna, para no estar agradecidos. Fíjate, súper agradecidos. Cuando logramos ver ese plan y la obra de Dios, entonces entendemos que Él es al quien le debemos todo lo que somos, todo lo que tenemos. Es más, a Él le debemos nuestra esperanza de futuro. Y para terminar, Pedro espera que toda persona que lee la carta, que lee estos versos, se comprometa a servir a Dios, que se consagra a Él como lo hacían los sacerdotes, que sea responsable a la hora de vivir dentro de un nuevo pacto con Dios, andar una vida de santidad, todo con la guía del Espíritu Santo. Pedro sabe que esto es posible para los hijos de Dios. Sabe que tenemos su bendición al hacerlo, de modo que luego de contarnos el plan de salvación, nos desea dos cosas que nos serán muy necesarias. ¿Sabes cuáles son? Las dice al final del versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas. La primera es un regalo de Dios que nos llega junto con la salvación, la gracia. La segunda es un estado de felicidad mental que también proviene de Él. Es decir, que la segunda es consecuencia de ¿qué? De la primera. Gracia y paz van juntas. La segunda es consecuencia de la primera. Cuando tenemos el amor de Dios, cuando tenemos el perdón de nuestros pecados y la convicción de estar en su presencia, no podemos más que estar felices, con gozo, alegres. Aún a pesar de todo lo que nos pase, la felicidad en Dios es más una condición que un sentimiento. Son dos cosas diferentes. Digo esto porque es imposible que en algún momento la tristeza, la angustia no nos alcance, seguramente, pero en Dios está la fortaleza. Él es mi gozo, Él es mi fuerza. Él es mi esperanza. Él es la salida a cualquier problema que pueda llegar a mi vida. Él siempre tiene el control. ¿Recuerda las palabras de Job? Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová glorificado. Qué bueno que podamos experimentar la gracia y la paz de Dios. Qué bueno que tú y yo podamos buscar a Dios ahora mismo. Que no lo dejemos para mañana, porque a lo mejor mañana es demasiado tarde. Busca a Dios. Afírmate en Él. De parte de Dios vas a recibir paz, gozo, alegría, consuelo. De eso está hablando Pedro en esta carta, consolando a hermanos que están en pruebas, en aflicciones, que están siendo perseguidos, consolando a otros, consolados para consolar, como nos compartían en el pasado Congreso de Remar Internacional con el lema Consolación. Tú y yo tenemos el llamado de llevar consuelo a otros. No sé por qué situación estás pasando, pero Pedro aquí nos está dando la receta. Para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesús. Gracia y paz os sean multiplicadas. La próxima semana hablaremos sobre este capítulo 1, pero el versículo 3, que habla de una esperanza viva. ¿Qué piensas al respecto sobre estos dos versículos? Primera de Pedro capítulo 1, versos 1 y 2. Déjanos tu comentario.
déjanos una pequeña reflexión. Puedes hacerlo a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria. Puedes hacerlo también a través de WhatsApp. Escríbenos al 607-824-824. Si nos estás escuchando desde España, puedes enviarnos el mensaje directamente. Si nos escuchas desde otro país, no te olvides del prefijo que es +34 y después el número de teléfono. 607-824-824. Radio Solidaria, una radio comprometida.